Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día viernes, que voy a empezar contándoles que ya se abrió el proceso de preventa de 2 libros. Antes de decirles cuáles son esos libros, les recuerdo que este proceso de preventa se celebra en mi página, elvillegas.cl. Ahí tengo yo un espacio donde hay columnas mías, de otras personas, un montón de cosas, y hay una tienda. Ustedes entran a la parte de la tienda, hay varias páginas en ese sitio y pueden comprar. El tema no demora mucho, una vez que tenemos la cantidad suficiente para hacer la impresión, lo hacemos. Los libros que están a la venta son 2. Uno es de una persona que ya voy a contar quién es, y otro es mío. Partiendo con el mío es Insurrección. Este libro trata de los eventos que se produjeron en octubre, los precedentes que existían para eso, lo que ocurrió después, en el tiempo que siguió, las causas, los mecanismos políticos, demográficos, sociales, psicológicos, cómo ocurrió todo. Es un estudio forense, por así decirlo, de eso que yo llamo insurrección, así como otros prefieren llamarlo la explosión social. De por qué yo lo llamo insurrección, hay que estudiar el libro y ver cómo analizo el mecanismo que llevó a los eventos de octubre y semanas siguientes. El otro libro es de don Osvaldo Cifuentes y es una historia de la felicidad, examinando el tema tal como lo han visto a lo largo de la historia de la filosofía un montón de pensadores, desde los más antiguos, de la época de la civilización clásica, hasta tiempos más modernos. Es un libro súper interesante. Yo he leído varios libros sobre este tema de la felicidad, y bastantes, la verdad, y este me ha parecido excelente y se los recomiendo particularmente a los que quieran ver qué pensaba de la felicidad, no sé, Platón, Aristóteles, Schopenhauer o quien sea, filósofos importantes. Muy interesante ver los distintos ángulos de este asunto, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, cómo va funcionando el progreso, porque también existe un progreso en la filosofía. Se van refinando los conceptos, se hacen preguntas más complejas, las respuestas son menos esquemáticas, y así es. Entonces, estos 2 libros, cada uno vale 9.900. Si ustedes compran los 2, el precio es 16.000, o sea, hay un descuento bastante interesante. Estamos hablando de un descuento sustantivo. Entonces, repito, está mi libro Insurrección, que más adelante van a ustedes encontrar, a los que estén interesados, una versión en inglés en Amazon. Las 2 versiones son muy parecidas, pero son diferentes también. El inglés y el castellano no son equivalentes realmente, y hay temas que son un poco más desarrollados en uno que en otro, pero son libros muy parecidos, por lo menos en un 90%. El Insurrección, que estoy aquí en preventa, está en castellano, por supuesto. Entonces, repito, entren ustedes a elvillegas.cl, la parte de la tienda, y compran, y van a quedar anotados. Hay todo un protocolo que ya tenemos desarrollado, en virtud del cual apenas los libros están, se entregan, se van entregando. Insurrección, 9.900 pesos. Historia de la felicidad, de Osvaldo Cifuentes, que es un hombre que dedicó años a estudiar este asunto a fondo, me consta. Y si usted quiere comprar los 2, 16.000 pesos, que hay un descuento sustantivo. Así que eso, estamos ya listos. Y ahora entro al programa propiamente tal. Se rechazó en el Senado el libelo acusatorio que se presentó contra la jueza Donoso a raíz de su participación en la liberación de un fulano de apellido Bustamante, un fulano que había estado condenado por un asesinato, a algo así como 23 años o más de cárcel. A los apenas cumplidos 11 años, la señora Donoso y otros, no sola, en un comité que se forma para estos efectos, le dio libertad y cometió otro asesinato, una niña Ámbar. Dicho sea de paso, ayer se hizo público que la policía descubrió que la madre del año, la madre de esta niña ha sido copartícipe y no meramente testigo o delatora del crimen. Bien, el hecho es que no es primera vez que un asesino es liberado y alguien
años después o meses después paga esa liberación. Por ese motivo, un grupo importante de diputados presentaron este libelo que fue aprobado en la Cámara, pasó al Senado y ahí se le rechazó. ¿Por qué se le rechazó? Según algunas personas que están en el asunto, hubo presiones salvajes para no dar curso a este libelo, de lo cual la Corte Suprema se manifestó muy complacida, que los senadores hayan sido tan diligentes en su labor y tan comprensivos, ¿no es cierto?, de las complejidades de la ley. La pregunta que uno se hace es, ¿quién ejerció esas presiones salvajes y en qué consistieron? Allí no, hasta el momento por lo menos no conocemos más detalles, podemos solamente especular y lo voy a hacer. Una de las presiones puede venir del aparato de la justicia mismo, de ese poder del Estado, específicamente de la Corte Suprema, supongo. Otras presiones pueden venir, no sé, de dónde, qué otras partes puedan venir. ¿Y por qué son tan salvajes estas presiones? ¿En qué consiste esta salvajada? Asumiendo, y esto lo presumo para el argumento nada más, que la Corte Suprema, si fue ese organismo el que presionó salvajemente, como lo describió un político, ¿qué instrumentos tiene? ¿Cuáles son los medios para aplicar una presión salvaje? Obviamente no son medios de fuerza. No me imagino a uno de los señores de sus buenos años de la Corte Suprema amenazando con darle de golpes a alguien. No. Aquí tiene que ver con otras cosas. ¿Con qué? El conocimiento da poder. ¿Qué conocimiento tienen las Cortes respecto a algunos, bastantes, muchos, a todos los senadores, como para poder decirles, por ejemplo, no estoy aquí fantaseando, decirles, mire, mejor que no vote favorablemente este libelo porque hay algunas cosillas? O puede ser simplemente que sin que haya nada específico se haya dado este viejo ejercicio llamado hoy por ti, mañana por mí. No olvidemos que uno de los órganos de la justicia en Chile es la Fiscalía Nacional, a cargo del señor Abbott. Y el señor Abbott ha sido, como lo comentábamos ayer con Nicole Rodríguez, un hombre que ha promovido diligentemente, con gran fervor, una política de tomar en cuenta a quién se está juzgando, de no perjudicar, como lo dijo expresamente él, lo declaró en alguna oportunidad, no perjudicar los quórums, o sea, no sacar de circulación a algún político que haya cometido pecados. Y hemos visto a lo largo de los últimos años, recordemos lo que sucedió durante la administración Bachelet, una serie de congresales que habían sido o candidatos o personajes de la política, en todo caso, que estaban siendo procesados por diversas situaciones y el asunto se cerró en un momento dado, se cerró la investigación. Se han cerrado investigaciones en toda ocasión en que los involucrados son políticos. Las cosas o se cierran formalmente, abiertamente, claramente, expresamente, o la investigación va a dar un cajón y no avanza. Hasta se olvida que existe. ¿Qué pasó con las investigaciones que alguien propuso que se hicieran y que se llevaron a efecto hasta cierto grado? Hasta que había peligro de gol, parece, con respecto a los responsables del desastre que se produjo con el tsunami en Chile, el 27F. Nunca se llegó a tocar a la principal responsable. Nunca se ha llegado a tocar a nadie de las esferas del poder. Son excusados, los casos son cerrados, y generalizando un poco, los políticos cuando son juzgados por sus propios pares en estas llamadas comités de ética, Tribunal Supremo del Partido, Tribunal de Ética de no sé qué cosa, tampoco pasa gran cosa. Recientemente dejaron sin efecto no hubo ninguna sanción contra el señor Gutiérrez, que hizo algo mucho peor que lo que hizo un dirigente político chino que trató de payaso a Xi Jinping y lo condenaron a 18 años de cárcel. Aquí no se estaba pidiendo 18 años de cárcel, creo que se estaba pidiendo simplemente que lo desaforaran, que le sacaran
eliminara su condición de diputado. Nada más, o nada menos. Entonces, aquí los chilenos siempre hemos tenido, no voy a decir la sospecha, sino que prácticamente la convicción, si es que uno puede tener una convicción sin pruebas físicas. Pero claro, ¿cuándo hay pruebas físicas de estas cosas? ¿Dónde están las huellas digitales, las fotos, los documentos firmados? De que en los medios de la élite, políticos, económicos, judiciales, la gente de arriba, que maneja instrumentos de poder en cualquier esfera de la vida, funcionan, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener, hay una serie de temas en los cuales funcionan como un solo cuerpo. Hoy por ti, mañana por mí. En lo que tiene que ver a su supervivencia política, lo que tiene que ver a su libertad, a su estatus, a su prestancia. Hay manejos oscuros, invisibles, que se llevan a efecto, en virtud de los cuales, a partir de cierta posición para arriba, usted probablemente no corre mayores riesgos. En el caso de la jueza, yo no sé si podemos categorizar a esta jueza y a los otros de los cuales ni siquiera sabemos los nombres, que también, como la jueza, formaron parte de ese comité que liberó a Bustamante. ¿Para qué hablar de los muchos jueces que han participado en otros comités liberando presos, liberando condenados que eran peligrosos y que luego cometieron crímenes? O como mínimo han seguido cometiendo delitos. No tenemos idea. No creo que la señora Donoso pueda decirse que forma parte del élite, pero forma parte de la justicia, y la justicia no va a permitir que uno de los suyos caiga en problemas porque temen que con eso se abriría una compuerta, como abrir la compuerta un dique, que venga a echar todo abajo o que los ponga en peligro, que se siente un precedente. De eso los juristas, los abogados y los jueces tienen mucho conocimiento, los precedentes, que se siente un precedente. El precedente que la justicia siempre quiere tener es que ellos son intocables. Ellos son intocables, pero pueden tocar a cualquiera. Lo he dicho alguna vez en este programa, me parece, que de todos los poderes del Estado, el más poderoso en el fondo es aquel que parece no tener ningún instrumento físico de poder, como es la justicia. Porque es el único poder que tiene la potestad para hacer algo decisivo con un ciudadano cualquiera. Quitarle la libertad, nada menos, el bien más preciado de todos. Usted no puede ser perseguido de esa manera por el Estado, no legalmente al menos. Si usted es un ciudadano que se gana el odio del presidente de la República, eso no se puede manifestar en nada. El presidente está atado legalmente. No puede mover la maquinaria del Estado para fastidiarlo a usted. Quizás, si usted en una de esas trató de participar en una licitación, van a haber algunos telefonazos para que usted no gane, cosas como esas. Pero son ilegales. No tiene potestad. El Congreso como tal tampoco. Los congresales legislan, pero no puede un congresal en su calidad de tal ponerlo a usted preso o fastidiarlo de ninguna manera directa. Si esos poderes, si los titulares de esos poderes, funcionarios de esos poderes, quieren a usted llevarlo a una cárcel, quieren a usted hacerlo pasar por un fastidio realmente importante, quizás decisivo, también tienen que acudir a la justicia. La justicia es el único poder, aunque no tenga ningún medio físico, para actuar contra usted, quitarle su libertad. Y es tan fácil. Basta que alguien lo ponga a usted en la situación de tener que ir a un tribunal. Basta eso. Independientemente que sea una denuncia, una acusación, una demanda gratuita, sin fundamento ninguno, es por lo menos teóricamente posible que si usted cae en manos de un juez que tiene una larga cuenta pendiente contra usted, bueno, va a aprovechar la ocasión para joderlo. Es decir, son muy poderosos. De hecho, no sé si este mismo señor u otro dijo que este es un monstruo, un gigante muy poderoso. Esa fue la expresión que usó. Un gigante muy poderoso. Algo huele mal en Dinamarca. Pero está oliendo mal desde hace mucho tiempo. Esto no se inventó hoy día. Estas transacas entre los de arriba,
tampoco son exclusividad de Chile, por supuesto. Esto es universal. Las élites, los miembros de la élite se conducen entre sí de una manera distinta. No son ciudadanos comunes y corrientes que interactúan conforme a la ley. Ellos pertenecen a otro ámbito, se las arreglan de otra manera. Existen grados de amiguismo o de cierta cooperación incluso entre enemigos políticos, porque incluso los políticos más enemigos unos de otros tienen un factor común, que son políticos, que pertenecen a alguna organización o institución política y tienen por lo tanto un interés común, seguir estando ahí. Entonces, no es raro, no siempre, pero es muy frecuente que se produzcan esto que alguien llamó presiones salvajes. Ahora, ¿tenía mérito el libelo? Eso ya es una cuestión discutible. Algunos dirán que el Senado rechazó esto no por ninguna presión salvaje, sino porque no tenía mérito el libelo. Yo creo que algún mérito tenía. Quizás no necesariamente encarnado solo en la jueza, sino que en el sistema, que hace posible, por inspiración supongo, de esas famosas legislaciones, códigos que se crearon a principios de la concertación en el gobierno de Patricio Aylwin, las leyes cumplidas. Toda esa legislación nacida del trauma, nacida de la culpa, nacida del miedo. No vaya a ser que pasen de nuevo las cosas que pasaron durante el régimen militar. Entonces la legislación nuestra se cubrió de una capa, de una cataplasma inmensa de garantías de todo orden. Y una de ellas, entre muchas, es esta posibilidad de revisar qué onda con los condenados, a ver cómo se han estado comportando y darles quizás la libertad. Y ese instrumento ha sido usado mal. En el caso de Bustamante, el asesino de esta niña Ámbar, habían antecedentes que Gendarmería había entregado. Habían toda clase de... Bueno, el primer antecedente es el crimen que había cometido y por el cual había sido condenado. No estamos hablando aquí de un robo, de un asalto, estamos hablando de un asesinato, enterrando a los cuerpos. O sea, una cosa realmente de película de Hitchcock. Y al parecer estos señores no, y ahí está la responsabilidad personal, no sé cómo se reúnen, si estudian los antecedentes o hacen como tantos chilenos en el mundo privado y público que simplemente son perezosos, no estudian los antecedentes, llegan, se sientan, hablan del fútbol, de la película que vieron ayer, y bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que firmar? No son acuciosos, no son cuidadosos. Porque si hubieran sido cuidadosos y acuciosos, uno no entiende cómo podrían haber desestimado el informe de Gendarmería, que es el organismo que conoce directamente a los condenados, los trata todos los días. Entonces hay algo que tenía que y tiene que corregirse claramente, y algún grado de responsabilidad supongo que tienen esta señora Donoso y los demás, cuyos nombres pasaron colados. Alguna responsabilidad tienen porque, por muy favorable que sea la ley para favorecer la salida de condenados, ahí estaban los informes que no los atendieron, no les dieron pelota. Y uno podría pensar, incluso podría ir más lejos y pensar, es que no los leyeron, es que cometieron el pecado del descuido, de la negligencia, o hay otras razones. El hecho es que el asunto tenía que alguna vez enfrentarse, y me parece que el libelo como mínimo va a servir para que un poquito después que pase esta conmoción, después que se deja libre, como que no ha pasado nada, como que no es culpable de nada la señora Donoso, o sea, se la deja libre la acusación. Después, pasado un tiempo, cuando la gente se olvide, se empiece a reformar ese código de procedimiento penal, me imagino que. Salvo que también se olviden los señores políticos, porque las cosas aquí duran muy poco en la memoria de la gente. 1 semana, 2 semanas, la cosa pasa y luego se olvida. Hasta el próximo condenado, hasta el próximo asesino que sea dejado en libertad y cometa un crimen. Y ahí vamos a tener de nuevo toda esta historia que ya se ha repetido varias veces. El que dijo que nos enfrentamos a un gigante muy poderoso, voy a dar el nombre porque no veo por qué, si él lo dijo públicamente, es el señor Andrés Locton. Me gustaría que el señor Andrés Locton fuera un poquito más específico y detallara lo que él sabe sobre esas presiones salvajes.
o sobre ese gigante muy poderoso. ¿Y en qué sentido ese gigante poderoso hace valer su gigantismo y su poder? Porque es, como digo, el poder más poderoso de todos es la justicia, que es el único órgano del Estado que le puede a usted privar de libertad, o privar de sus bienes, o sancionarlo económicamente, castigarlo de una forma o de otra. Ningún otro poder puede hacerlo. Supongo yo que hay gente que le tiene miedo al Poder Judicial por ese motivo. Así que estoy esperando saber de las presiones. Estoy esperando saber de las presiones salvajes. ¿En qué consistió el salvajismo? Y ahora, si me permiten ustedes, paso a mi primer bloque comercial, que lo inicio con, ya saben, a los que tengan problemas legales a propósito de la justicia, tienen que ir a un tribunal. Bueno, en vista de todas estas cosas, claro, si uno no es una persona importante de la élite, estos asuntos se atienden conforme a la ley simplemente. Pero en fin, hay que tener los mejores abogados cuando usted tiene un tema civil complicado, como suelen ser los divorcios, los temas de herencia, los contratos que no se respetaron, etcétera. Millones y millones de casos que son la mayoría de los casos que van a dar a los tribunales. Es el momento de contar con la asesoría de Salinas y Ojeda. Un bufete, me dicen que se dice bufete, no buffet, ¿verdad? Un bufete de abogados que tiene una larga experiencia, que se especializan en casos civiles y por lo tanto tienen una alta tasa de éxitos legales. Así es que si usted está en un problema que vaya a dar a una corte, no simplemente llame a un amigo para que le recomiende un primo. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y un gran libro, un muy buen libro de historia de Chile, concentrado, no de toda la historia de Chile, concentrado en los tumultos políticos que se suscitaron en nuestro país, que de Pacífico tiene mucho menos de lo que la gente cree, en el siglo XIX, y específicamente algunas revoluciones que hubo en el norte de Chile, de las cuales el autor, don Ulises Caravantes, tiene antecedentes únicos que complementan el material convencional que los historiadores conocen y que explayan en sus libros, porque la familia de Ulises vivía en esa época en el norte y fueron testigos o partícipes directos de todo este movimiento, todas estas batucadas políticas, estos motines, estas revueltas, todas estas cosas. El libro es súper entretenido, está contado al nivel del plano elevado, donde se toman las grandes decisiones, los grandes procesos, pero también en el plano concreto, donde sabemos cómo se llamaba, por ejemplo, el sargento, el comandante del batallón cívico de Copiapó, que tenía 200 hombres, don Felipe Mata. ¿Y qué pasó con estas personas? Muy entretenido. ¿Cómo se consigue este libro llamado Desde los valles transversales, los canales australes? Mándenle un mail al autor ucaravantes@gmail.com. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, lo más aconsejable, para que usted no se tenga que mover, cosa ahora bastante dificultosa y complicada, es entrar a inviertaenusa.cl, o sea, desde su casa o desde su oficina usted puede invertir en Estados Unidos. Inviertaenusa.cl le maneja todo. No solo le maneja los procedimientos legales, administrativos para invertir en Estados Unidos, sino que tiene específicamente ofertas. Tiene un cartapacio de ofertas de bienes inmobiliarios, por ejemplo, casas, departamentos en venta o arriendo, terrenos, en todos los estados de Estados Unidos. Tiene 3.500 franquicias para inversiones en franquicias. Tiene la posibilidad de conseguirle una cuenta en dólares en un banco norteamericano. En 2 semanas se la consigue. Puede, si usted quiere irse a residir a Estados Unidos para manejar la inversión que está haciendo allá, le pueden conseguir una visa de residente en su calidad de inversionista. O sea, miren, tengo un cartapacio repleto y yo leo lo mínimo de todas las cosas que hace por usted. Invierta en USA.cl. Así que si está pensando en meter plata allá, en alguna empresa, entre primero en inviertaenusa.cl. La coordinadora Arauco Mayeco parece que anunció formalmente, porque ya han llegado a ese plano, ya no hay ningún problema, que
van una serie de comunidades mapuches a tomarse una serie de terrenos, de fundos, de predios, con nombre y apellido. Vamos a tomarnos este y el de más allá. Así. ¿Cuál fue la reacción del ministro Duro? Dijo que, abro comillas, no podemos aceptar que se amenace a las personas. Momento, aquí no se está amenazando directamente a las personas, se está diciendo que se va a usurpar un terreno, o sea, se va a robar. Eso es lo que es. Apropiarse de lo ajeno se llama robo. Entonces ya está desviando las cosas. Luego dijo el gobierno que debiera impedir que eso ocurra, ya que se lo están avisando y le están diciendo dónde va a ser. Uno esperaría que un gobierno normal, en un país normal, manda a un destacamento a impedir que se produzca ese delito. Pero aquí el gobierno se lava las manos y le traspasa la responsabilidad a ese órgano tan eficiente en estas materias que es la justicia, y dicen, hicimos la denuncia ante los tribunales y ellos tendrán que tomar las medidas. ¿Qué medidas? O sea, espera el ministro que los tribunales, que la justicia, que ha reclutado, que está poblada en este momento de personas que tienen una agenda cercana en su corazón a la causa mapuche, o sea, a la causa de la CAM. Espera que tomen alguna decisión decisiva, que le diga al gobierno, consideramos esto ilegal, vaya usted ahí y saque a estas personas. Luego siguió diciendo banalidades y vaguedades como la siguiente. No podemos ser impávidos. No podemos ser indiferentes, cosas que han podido ser perfectamente todo este tiempo. Han sido impávidos e indiferentes. Pero él dice que no podemos en esta ocasión ser impávidos, no podemos ser indiferentes. Y estas personas, una vez más, se le pasa el problema a otros, tienen que responder ante los tribunales de justicia. O sea, en otras palabras, el gobierno no va a hacer nada. Si usted es una de las personas vinculadas a los predios que ya quizás ya se los ocuparon o se los van a ocupar en estos días, usted ya sabe que el Estado no va a hacer nada. Como no ha hecho nada antes, no hay ninguna novedad. Pero no se preocupe, porque el gobierno dijo que no puede estar impávido ni puede ser indiferente. Han sido indiferentes a estas cosas bastante menos gravosas desde el punto de vista comunicacional, como es la señora Roxana Carrut, que ha estado, y entiendo que sigue estando en huelga de hambre. Han sido perfectamente indiferentes, no han sido capaces de mandar ni siquiera a un empleado de segundo rango o tercer rango a hablar con ella, por último, a manifestar una presencia. Han sido perfectamente indiferentes y impávidos ante los crímenes que ya se han cometido y que, según me dicen, ya van 19 personas que han muerto de una forma o de otra en la Araucanía. Han sido y siguen siendo impávidos e indiferentes ante las quemas de casa, ante las quemas de maquinaria agrícola, de otras instalaciones. Así que son impávidos y son indiferentes, por no decir que son cobardes. ¿Qué más se puede decir de esto? O sea, francamente yo me siento como hablándole a la pared, por supuesto. Nunca esperé, desde luego, que va a haber un cambio en el gobierno por lo que digo yo acá o por lo que diga cualquiera. O sea, yo meramente me limito a hacer unos comentarios. A veces uno hace comentarios, se hacen comentarios esperando que eso va a producir un efecto. Yo no creo en eso, y mucho menos en este caso. El gobierno ya decidió que esta zona se dejó caer, se soltó así. Y este lenguaje lo revela casi abiertamente. Hemos hecho la denuncia a nuestros tribunales. O sea, nosotros no vamos a hacer nada. Tienen que responder ante los tribunales. O sea, nosotros no vamos a hacer nada. No vamos a ir a defender esos predios que ya han sido anunciados que se los van a tomar. Y si ya se los tomaron, no los vamos a sacar haciendo uso de los recursos de fuerza pública que sean necesarios. No, señores. Vamos a mandar un papelito, un telefonazo a la justicia, un documento que va a entrar por una ventanilla en algún lugar del aparato de la justicia, en algún juzgado, a ver qué pasa. Nada, por supuesto. No va a pasar absolutamente nada. Cero. El gobierno, toda la institucionalidad política, e incluyo aquí a la justicia, los grandes pilares del Estado, no hacen nada. Cero.
porque están con la causa, unos, o porque les tienen miedo los otros. Así es que continuará lo que está ocurriendo ya en la Araucanía, primero a gotitas, luego ya es un chorrito y luego va a ser una luz de gente que simplemente está abandonando sus actividades, está vendiendo lo que tenían y se están yendo, porque el gobierno se fue. El gobierno se fue. No podemos aceptar que amenacen a las personas. Y han aceptado todo. Han aceptado los crímenes, los incendios, los ataques, las tomas, la vandalización de municipios. Todo lo aceptan. ¿Qué es lo que no ha aceptado el gobierno? Bueno, es un tema que ya no tiene remedio. Con este gobierno no tiene remedio. No tiene ningún remedio. Yo voy a hacer de nuevo la pregunta que me hice en un programa, hace una semana o dos, en el sentido de que es tal el grado de debilidad, de cobardía, de obsecuencia, a que ha caído el gobierno con la acción de la CAM, como con la acción de otros también, pero voy a concentrarme en la CAM, que ya resulta muy creíble la tesis de que este gobierno actúa bajo mandato de otros, bajo la presión salvaje también, probablemente, de instituciones internacionales, que a su vez tienen tales o cuales instrumentos de presión, que sería bueno conocerlo, porque yo no creo que el señor Pérez, a pesar de todo, esté convencido de que es correcto entregar un pedazo de Chile a un grupo político militar, no a un sector entero de la nación, como ellos alegan. Nunca se ha consultado al pueblo mapuche lo que quiere, suponiendo que se hubiera definido ya quiénes son mapuches. No sé si basta el apellido, no sé si basta tener un abuelo mapuche. Pero en fin, no se ha hecho ese ejercicio, de manera tal que se está entregando el territorio no al pueblo mapuche, sino que a la CAM, y a sus camarillas, y a los narcotraficantes que financian a la CAM, y a los ladrones de madera que financian a la CAM, y a los delincuentes de todas las variedades que financian a la CAM. Como lo mismo que ocurría en Colombia con la FARC. No creo que esté convencido que es bueno hacer eso. Por lo tanto, la única explicación posible es que se sienten de manos atadas. No se atreven a actuar porque alguien desde arriba, desde un poder superior, que no conozco, los está amenazando, que tienen que dejar que estas cosas pasen. Tienen que dejar que los supuestos pueblos originarios se tomen un pedazo de país. Tienen que dejar que el país sea invadido no ya con 1,5 millones, sino que por 2, 3, 4, 5 millones. No sé cuáles son los planes de estas organizaciones internacionales, cuál es la cuota que le asignaron a Chile. Tienen que aceptar todo. Tienen que aceptar las visiones sobre todos estos llamados temas valóricos que se han convertido ya, voy a ir a eso, en una norma. Se están convirtiendo en normas legales. Y no estoy exagerando. En este mismo momento se está discutiendo en el Senado el tema de esto que se llamó en algún momento la ley Mordaza. La idea de que penar con sanciones legales, o sea, convertir en ley lo que algunos sectores llaman el negacionismo. ¿A qué llaman el negacionismo? Bueno, a lo que a ellos les parece que es negacionismo. Si usted escribe un libro de historia donde trata de explicar, no justificar, explicar situaciones ocurridas en el gobierno de Pinochet, puede perfectamente interpretarse su interpretación o su mirada como un negacionismo, como que usted está diciendo no solamente que no ocurrió nada, sino que además si ocurrió fue bueno que ocurriera. Lo van a acusar de negacionismo y eso le va a costar cárcel o sanciones monetarias, y si es funcionario público va a quedar fuera del aparato público por un tiempo. Se está discutiendo en este momento en el Senado ese proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Diputados, para que sepan. Poderosa la ley, ¿no es cierto? Es decir, si se aprueba, y es probable que se apruebe, podría aprobarse, porque el miedo los tiene cogido a todas las pelotas en el Congreso, a los que no creen en estos conceptos, a los que no creen en la teoría del negacionismo que sirve para cualquier cosa, porque es completamente interpretable y completamente a gusto de cada intérprete, porque la misma señora Hertz y otros que han promovido esta ley no hacen sino caer permanentemente en el negacionismo cuando se trata de los crímenes, de los asaltos, del vandalismo que cometen las primeras líneas y otros sectores o la propia CAM. Ahí no ven nada. Eso sí que es negacionismo, negarse a ver hechos que están frente a los ojos.
Este otro es un negacionismo más sofisticado, es un negacionismo basado en lo cómo nosotros interpretamos las interpretaciones de alguien. Pero aunque no sea necesario interpretar, aunque alguien de frentón se suba a un cajón azucarero en la Plaza de Armas y declame que fue bien todo lo que hizo Pinochet, incluyendo los crímenes, aún eso, yo creo que no corresponde que sea sancionado por la ley. Porque ¿quién para esto? Recuerden lo que está pasando en Hong Kong. Primero, China continental, o sea, el Partido Comunista Chino, quiso introducir algunos ajustes legales específicos para poder perseguir legalmente a algunos infractores. Y ahora miren lo que está pasando en Hong Kong. Se abre una puertecita para imponer el pensamiento políticamente correcto. O sea, si usted no piensa como la señora Hertz, si usted no piensa como los comunistas, como los progresistas, en cualquier materia, y no solo relativo a los crímenes del régimen de Pinochet, lo pueden acusar de negacionista. Puede haber una reinterpretación, porque es un concepto de suyo interpretable. De hecho, todo el aparato de la justicia, las normas, salvo en casos muy específicos y extremos, es interpretable, por eso existen jueces. Esto es más interpretable ahora, todavía. ¿Qué es lo que es negar? Bueno, estamos llegando a eso. Y en eso estamos. En eso estamos, estimados amigos. Para allá vamos. Yo creo que este proceso, tal como están las cosas, si siguen operando los factores que ahora conocemos y que ahora actúan en la esfera de la política y de las comunicaciones, esto no tiene remedio. Vamos a llegar al Estado, a la clase de sociedad, de cultura, de discurso políticamente correcto que le gusta a la señora Hertz, al señor Girardi, al señor Boric, a toda esa gente. Ese tipo de Estado, ese tipo de sociedad, con todos los elementos en lo que se refiere desde el manejo económico hasta el manejo del pensamiento. Así es que, tal como están las cosas, a este país lo hicieron bolsa. Y lo van a terminar de hacer bolsa. Para reemplazarlo por la utopía izquierdista que ya conocemos. Porque ni siquiera es algo que pudiéramos decir, bueno, veamos, una de esas, este nuevo modelo que parece que tienen en mente esta gente podría resultar mejor. Podríamos hacer como el señor Lavín, ¿no? Que con tanto oportunismo declamó de que en una de esas, ¿no es cierto?, estamos viendo la luz. En una de esas una sociedad más pobre sería más feliz. En una de esas hay que cambiar la Constitución por una que ya la redactaron, desde luego, pero en fin, en una de esas todo va a ser para mejor. Claro. Estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Y hay algunos sectores que se sienten al margen de esto. Algunas personas o grupos que dicen, bueno, a mí no me toca. Pero no se olviden esa famosa frase de aquel que decía, cuando los nazis fueron a buscar a los judíos, dijo, bueno, pero yo no soy judío, así que ¿qué me importa que se los lleven? Después vinieron a buscar a los comunistas. Bueno, yo no soy comunista, ¿qué me importa que se los lleven? Cuando lo vinieron a buscar a él, ya no había nadie que lo apoyara. Aquí va a pasar lo mismo. Primero una cosa, luego sigue otra, y no va a haber persona, ni grupo, ni instituciones que se libren de la destrucción. Así como están las cosas, todos de brazos cruzados, declarándose indiferentes, otros declarándose derrotados, otros declarándose que no están ni ahí, otros declarándose que capaz que se enfermen, otros declarando que vieron la luz, otros declarando que vieron su corazón cristiano, los demás allá, no sé, de brazos cruzados, muertos de susto. A mí no me vengan con el cuento que aquí se convencieron. Muertos de susto, muertos de indolencia, dejando que las cosas sigan este camino, en virtud de la cual, si las cosas no cambian, en unos 2 o 3 años, este país
no va a poder uno hablar cualquier cosa, ya es así, en muchas materias uno usa la palabra equivocada y viene un grupo de histéricos o histéricas a acusarlo a uno de alguna cosa y te arrastran a un tribunal y pierdes tu trabajo y te joden. Ya es así, pero ahora se va a convertir en ley y vamos a tener un país con un pedazo menos. Dije un pedazo, perdón, hay otros grupos que el día de mañana pueden empezar a lo mismo, a hacer lo mismo, a declamar que ellos son originarios, que ellos estaban aquí desde la época en que se murieron los dinosaurios, así que este pedazo de país es mío. ¿Qué clase de país va a ser este en 2, 3 o 5 años más si esto sigue así? Es realmente difícil de imaginar. Porque en septiembre del año pasado, en medio de las fiestas patrias, a lo mejor usted fue a las fondas, quizás usted invitó gente a su casa a un asado. ¿Se le habría pasado por la cabeza lo que iba a ocurrir pocas semanas después? Bueno, los futuros a veces son completamente inimaginables. Uno cae en la torpeza, en la estupidez de creer de que el presente se va a repetir indefinidamente igual, hasta que cae la teja, hasta que las cosas ocurren, hasta que viene el terremoto, hasta que viene ¿cómo lo llamaron? La explosión social, hasta que viene la ofensiva, hasta que viene la guerra, hasta que viene la epidemia, otra cosa que nadie esperaba. Las cosas, como dicen los gringos, shit happens. Las cochinadas, la mierda sucede. Y en este caso, además, ni siquiera va a ser imprevisto, una sorpresa, porque estamos en este tobogán. Permítanme ahora, estimados amigos, pasar a otro bloque noticioso. Les recuerdo que Climo, que tiene el mejor sistema de climatización, premiado varias veces ya, está en una super promoción que consiste en lo siguiente. Usted compra los dispositivos de climatización que ofrece Climo para su casa, su oficina, los compra, los paga, pero tiene 60 días, si por algún motivo quiere deshacer de ellos, no le interesan, no le gustaron, no sé, pues se va a cambiar de país, qué sé yo, los puede devolver. Devuelve el aparato y le devuelven la plata. Todo, ni un problema. No questions. Pero no va a suceder. Probablemente, lo más probable es que no va a suceder porque realmente es un sistema impresionante, fantástico, silencioso, gasta muy poca electricidad, no hay olores, no hay humo, no hay combustión, no hay peligro y funciona todo el año. No olviden, amigos del sur, que son tan dados a usar chimenea, que la chimenea, aparte que calienta pésimo, porque el 90% del calor se va por el tubo de la chimenea, es peligrosa y en verano no sirve. No sirve para refrescar prender una chimenea. Climo.com, estimados amigos, entren a mi climo.com y entren entonces a esta campaña Súmate a Descontaminar, apoyados con esta promoción espectacular. Y si usted tiene kilómetros acumulados por viajes que hizo hace meses, años, ya más de un año atrás quizás, no olvide que las compañías aéreas en un momento cualquiera que usted no conoce hacen desaparecer esos kilómetros. Todo parte de nuevo. Y usted se quedó sin nada. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y venda sus kilómetros. Se los van a comprar. Lo que era nada, una cifra que a lo mejor ni siquiera conoce usted, que era una cifra en el aire, se va a convertir en dinero en su bolsillo. kmmillas.cl. A propósito de discurso políticamente correcto y de esta creciente asfixia mental a que se está sometiendo este país, aquí les cuento una anécdota que usted quizás ha leído en la prensa. Resulta que una diputada de Renovación Nacional, que la diputada Olivera, tuvo un altercado con un atleta, un deportista que pertenece a otra agrupación de Chile Vamos, que es Evópolis, creo, don Sebastián Keitel, todos conocen. Hubo una disputa. Aparentemente en un momento Keitel, a juicio de la señora Olivera, se comportó de una manera poco varonil, llamémosla así, o poco, fue cobarde, según como dice, y entonces ella le dijo poco hombre, claramente en el sentido que tiene esa expresión en una circunstancia como esa. Inmediatamente Keitel, con un grado de oportunismo, se subió al tema de esto de poco hombre, asociarlo con el tema de la homosexualidad que hoy día la lleva, o sea, hoy día es un tema legal, valórico, no tocar ese tema, no tocarlo sino es con el lenguaje políticamente correcto, y de algún modo se subió ese bus para fortificar su posición frente a
la señora Olivera y la denunció y todo lo demás, lo cual ya es pecado número uno. Aprovecharse oportunísticamente de una situación como esta que no tiene nada que ver con lo que le están imputando para joder a quien lo imputó así, de poco hombre. Pero luego, ¿qué hace la señora Olivera? Da 1000 explicaciones. Dijo, aquí lo noté textual, bajo ningún concepto el término poco hombre se ha referido a las minorías que históricamente han luchado a pulso por la reivindicación de sus derechos. O sea, un besito a la comunidad gay. ¿Y a título de qué tenía que dar toda esta explicación? De minorías que históricamente han luchado a pulso. O sea, lo que le importó más aquí, lo que importó más finalmente, en esta brega sin importancia quizá, no es si el señor Keitel se comportó de una manera desdorosa con la señora Olivares o no en el curso de una discusión, Olivera, no Olivares, Olivera, sino que todo el tema se centró en la cuestión de la homosexualidad. Unos usándolo como arma y los otros defendiéndose con toda clase de argumentos de que no me he referido a esta minoría, muertos de miedo. ¿Por qué? Porque ya se impuso ese discurso. Porque usted no puede usar cualquier expresión y cualquier palabra, no sea que se enojen tal o cual comunidades que han luchado históricamente, a pulso. Ahí tienen ustedes el efecto práctico, que en este caso va tomando la vida, nuestra vida, cuando en una sociedad empieza a imperar ya de una forma absoluta un determinado discurso en todos los ámbitos. Entonces, los discursos, las palabras, la manera de hablar, tiene que ser vigilada escrupulosamente, no sea que se cometa un pecado, no sea que lo puedan a uno acusar, no sea que lo puedan arrastrar ante un tribunal moral, supremo, ético, o algún otro tribunal incluso. Entonces estamos viviendo bajo una dictadura políticamente correcta, estimados amigos, al punto que uno ya no puede decir poco hombre. No vaya a ser que se sientan aludidos los de la comunidad gay. Y si se sienten aludidos, porque todo el mundo se siente aludido, estamos todos muy quisquillosos, venga o no venga a cuento, les gusta hacer un acto de presencia y mostrar su fuerza, venga o no venga a cuento. Entonces rápidamente se pone el parche ante la herida a la señora Olivera y dice que él en ningún momento, yo he usado este término en el sentido usual y habitual con que se usaba antes. Es el problema, como se usaba antes. Ya no se puede. Antes todo el mundo entendía que cuando uno le decía a alguien poco hombre, no se estaba refiriendo a sus sensibilidades sexuales, sino a su conducta. Si era valiente o no era valiente. Pero ya todo el mundo sabe todavía eso. Pero no importa. Cuando imperan estos discursos, inmediatamente se aprovecha la ocasión para mostrar cuán adepto, cuán feligrés es uno de ese discurso, puesto que inmediatamente uno salió en la defensa. Inmediatamente uno se sintió tocado por ese lenguaje. En la Unión Soviética en los años 30, 40 y 50, etcétera, más o menos se vivía el mismo clima y uno lo nota hasta en la literatura soviética de esa época. En la manera como los escritores tenían que escribir para que por ningún momento pudiera haber alguien que se sintiera, alguien del Partido Comunista, por supuesto, que se sintiera que uno estaba haciendo una crítica, que uno estaba haciendo una alusión al camarada Stalin, que uno estaba dando a entender alguna cosa mala, que los otros tenían más en mente porque era mala, pero por lo mismo estaban muy sensibles a cualquier palabra, sonido, suspiro, que pudiera significar que se estaba indicando con el dedo ese problema. Entonces, si resulta que en la Unión Soviética, para seguir con el ejemplo, había habido ese año un problema de escasez brutal, como había todos los años y hasta el día que se acabó la cosa, una escasez de legumbres, pongamos, y lo tenían clarísimo los burócratas del partido. Por la misma razón, si uno mencionaba la palabra poroto, usted quiso decir que hay pocos porotos. Usted quiso decir que el socialismo es ineficiente. Usted es un agente del imperialismo. ¿Me entienden? Entonces, aquí tienen un ejemplo concreto, particular, insignificante, de lo que significa para la vida diaria, para nuestro hablar, para nuestro comunicar, el imperio de los discursos políticamente correctos que ahora, parcialmente con este tema del negacionismo, pretenden convertirse en ley.
Y si se convierte en ley, ¿qué viene después? Se pregunta uno. ¿Qué otros temas, para estas personas que andan siempre, como he dicho varias veces, estas personas que están fanáticos de una fe, andan con una mirada de microscopio buscando cualquier cosa que pudiera estar hiriendo esa fe? Y entonces son cada vez más minuciosos, más quisquillosos, y ya cualquier cosa, las más lejanas que usted podría imaginar, se convierten en algo que tiene que ser también metido en el paquete. Y entonces llega un momento en que ya nadie se atreve a abrir la sanguchera, pues, estimado amigo. O tiene que usar todo el mundo un lenguaje neutro para que no haya la más mínima posibilidad de que sea malinterpretado. Y los que están buscando malas interpretaciones son legión. Permítanme, estimados amigos, pasar a otro segmento comercial, que lo voy a iniciar con Controller, que ya saben ustedes que es una empresa que se encarga de revisar, examinar bien cómo está funcionando la gestión de su empresa para detectar rápidamente las fallas que entrañan problemas, que entrañan pérdidas de tiempo y de dinero y cosas a veces peores. Controller lo fundaron contadores auditores que tenían 20 años de experiencia en empresas extranjeras y ahora tienen años de experiencia con Controller, y son contadores auditores de la más elevada calidad profesional, con el mejor software, detectan rápidamente los problemas y no solamente les dan consejo a usted, sino que se pueden hacer cargo total o parcialmente de esa gestión para que usted pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse a un empresario, que es producir mejores mercancías o servicios y no tener que estar perdiendo tiempo con errores cometidos en la gestión. Controller, amigo, ahí están los datos, no pierda más tiempo. Ellos tienen planes para toda clase de empresas, pequeñas, medianas, grandes, etc. Pregunte, consulte, no pierde un centavo, no pierde ni 5 o 10 minutos y puede ser súper importante para su empresa. Y continúo con Lavabo Club, un detergente hecho en Chile, diseñado en Chile, que funciona perfectamente bien, lava muy bien, es biodegradable, hipoalergénico, viene en un tanque de 10 litros que le dura una eternidad, se lo traen a la casa. Y no solo la primera vez, sino que todas las veces. No puede haber nada más cómodo. Ahora está ofreciendo Lavabo Club 3 variantes de suavizante y aromatizante para que tenga el paquete completo para el lavado integral. Lavar, suavizar, dejar la ropa con una rica fragancia, como hace mucha gente ya, se lo entrega Lavabo Club. Y para sus afanes, o diligencia más bien, notariales, olvídese del viejo trámite de ir, de instalarse, uno llega en la mañana, ya está lleno de gente, esperar que lo atiendan, horas. Ahora ya todo lo que tiene que hacer usted es entrar a su computador, buscar el sitio notarioexpress.cl, y ahí usted escribe el papel que necesita, le piden inmediatamente el programa que está implícito en esa hoja, le va a pedir los datos que se requieren para ese documento, usted los llena, paga, la información va a la notaría más cercana a su casa y todo lo que resta por hacer es ir, por ejemplo, el otro día en la mañana, en el momento en que se le dice, muy breve, a firmar, porque eso tiene que hacerlo, tiene que ir a firmar y retirar el papel. 2 minutos, 3 minutos, pongámosle 5 minutos por ser a usted. Eso es todo. Va, retira el papel, lo firma delante del funcionario de notaría, se va y se acabó el problema. Notarioexpress.cl, estimados amigos. Y como ustedes saben, hay una asamblea en las Naciones Unidas, que es la que se celebra todos los años, la asamblea en que van montones de autoridades principales, qué sé yo, presidentes, etc. Y se están celebrando ahora en pantalla, básicamente, pero como ustedes saben, Trump se mandó un discurso muy fuerte contra China, a la cual acusó con toda razón de ser el origen del problema, a la cual acusó con toda razón de haber encubierto durante semanas críticas el problema y decir de que esta cosa no contaminaba, para lo cual contó con la colaboración de su instrumento organizacional, que es la Organización Mundial de la Salud, que también ayudó a encubrir y dijo que no, si esto no produce problemas, esto no se transmite persona a persona. La Organización Mundial de la Salud, que ahora da cátedra, ¿no es cierto? Este señor de bigotito, puesto ahí por el señor chino, vi una foto que me dio vergüenza ajena, en que va entrando este funcionario, presidente, el que preside la Organización Mundial de la Salud, a darle la mano
a Jinping. Jinping está siempre con un aire imperial, con toda razón, echado para atrás, con esa mirada que tiene impávida, un poco sonriente, superior. Y miren ustedes la foto, porque el tipo está a punto de caer de rodillas. Esa es la actitud. Está en una actitud ya de sumisión. Bueno, todo lo que dijo Trump es cierto. Entonces le respondió hoy, o sea ayer, el embajador chino ante las Naciones Unidas y dijo: ¡suficiente! ¡Esto es suficiente! Ya han criticado bastante, ya han creado bastantes problemas en el mundo, dijo, por Estados Unidos. Como si el virus se hubiera originado en Estados Unidos, no en China. Primera estupidez. Luego dijo: ¿cuál es la causa? Le preguntó a los norteamericanos: ¿cuál es la causa de los millones de infectados, que son creo que 7 millones en Estados Unidos, y los 200.000 muertos? ¿Por qué no se preocupan de eso? Bueno, la causa es el virus chino, señor embajador. Luego siguió, dijo que USA estaba propagando, Estados Unidos, el virus de la desinformación. Y resulta que fueron los chinos los que desinformaron con respecto al virus. O sea, una vez más, este país, o este régimen, porque no tienen la culpa los chinos comunes y corrientes, que amenaza con guerra, con barrer del mapa a Taiwán, que lanza barcos de guerra para destruir pesqueros filipinos, que se declara dueño del 95% del mar de la China, que matonea en la frontera con India, aunque no les ha ido bien ahí, que pretende incluso un puerto ruso, Sebastopol, dicen que es de ellos, que era de ellos en algún momento, que por todos lados presionan, que generan presiones económicas feroces en países africanos, que tienen que pagar las deudas entregándoles pedazos de territorio. Resulta que los que crean los problemas son no ellos, sino que Estados Unidos. El descaro, la hipocresía y el cinismo de este señor es extraordinario. Al punto que la embajadora norteamericana simplemente se mandó cambiar. Dijo que esta cuestión era francamente el colmo, y realmente es el colmo, ¿no? Porque hay que tener realmente tupé. Hay que realmente tener tupé para pretender ahora transferir una situación que se originó en China. Que si las cosas hubieran quedado ahí, uno diría, bueno, un virus puede aparecer en cualquier parte, mala suerte que fue en China. Pero no, si el problema no es que apareció en China, fue el tratamiento que se hizo de ese virus durante semanas. Ese virus apareció a principios de diciembre del año pasado. Y por semanas se mantuvo el tema bajo cuerda. Después se dijo que no era contagioso de persona a persona. A todas esas mentiras lo apoyó la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo que decían esas mentiras, estaban poniendo fin a los viajes internos dentro de China para que no hubiera contagio. Mientras decían que no había contagio, estaban parando los vuelos en China precisamente porque había contagio y no querían que se contagiara el resto de China. Pero sí dejaron partir aviones a otras partes del mundo. Esa fue la conducta que se reprocha. No que naciera en China el virus, aunque también podría ser reprochable si parece ser que este virus fue desarrollado, creado en un laboratorio de guerra biológica en China. Pero eso podemos dejarlo como una hipótesis, que es bastante plausible. El tema es el tratamiento que se hizo del asunto una vez que explotó la cosa. Pero el embajador chino en la ONU dijo que era suficiente, que hasta cuándo nos critican. Qué patudez más grande. Así funcionan. Ese doble estándar, esa manera de pensar, ese doble pensar, como llamaba el escritor George Orwell en el libro 1984, esta manera de estos regímenes totalitarios de dar vuelta a las cosas. En esa novela, por ejemplo, el Ministerio de Guerra del país que tiene este régimen autoritario se llama Ministerio de la Paz. Todo se da vuelta, todo se da vuelta. La verdad no es aquello que objetivamente es lo que es, sino que lo que decide el partido, o el mandatario, el autócrata. Esa es la verdad. Lo otro no es verdad. Acuérdense que están algunos de los supuestos teóricos de esos sectores progresistas, a propósito, hablando de que la verdad es una construcción social nada más. O sea, no tiene ninguna base objetiva. Entonces, la construcción social en una de esas la puede llevar a cabo el partido. Esta es la construcción social nuestra, señor. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Le decía el comisario
que estaba a cargo de un tipo a quien habían detenido por sospecha que era medio rebelde. 3, le decía, respondía. Un puñete. No, 2. 3, estoy viendo 3. Son 2. Esa es la versión oficial, son 2 dedos. ¿Me entienden? Eso es. Permítanme recordarles ahora a mi corredor más rápido de Chile, corredor inmobiliario, que es Hey, que sabe vender como ninguno otro en este país, que sabe encontrar buenos arrendatarios, que sabe encontrar todo lo que tenga que encontrar, que sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, pásale el paquete a Hey para que se haga cargo y usted libérese de ese problema. Hey, ahí están los contactos. Y si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, ya estaría bueno que aprendiera. Y ahora tenemos más tiempo, supongo. Si usted está obedeciendo y no anda toreando a las autoridades, está más en casa. Aprende inglés en entrenainglés.cl. Tienen cursos online que son muy poderosos. Son realmente fuertes. Se aprende inglés aunque uno esté a medio morir saltando. No, uno se concentra y se aprende. No saben todas las cosas que yo he seguido en esta temporada de pandemia. Algún día les voy a contar. Cualquier duda, manden un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y finalmente, amigos, no olviden el ajedrez como método para formar la mente de los niños. Y para mantener en buen estado, o relativamente buen estado, la mente de nosotros los ancianos, o de los adultos mayores, o de los adultos de cualquier edad. El ajedrez es un juego apasionante, entretenido, pero que a la pasada, y sin que uno se dé cuenta, va formando ciertas disciplinas mentales que sirven para toda la vida. En espacioajedrez.com usted puede comprar, si no lo tiene, la caja con el tablero, con las piezas, con un manual, y yo se los he mostrado para que los niños aprendan el juego, y además vienen licencias para entrar, el código para entrar a espacioajedrez.com. También hay un reloj digital, que se lo he mostrado en distintas oportunidades. No están obligados a comprar las dos cosas. Pueden comprar cualquiera de las dos o las dos juntas, por supuesto. La distribución es muy eficiente, es muy rápida. Espacioajedrez.com. No olviden, un regalo como este hace la diferencia. Si va a regalarle a un niño, en un cumpleaños, en un santo, o por lo que sea, no regale cualquier cosa. Piense en el efecto extraordinario que tiene el ajedrez. Yo les voy a dar más adelante ejemplos de 2 niños que conozco que se metieron en este cuento y cómo están funcionando ahora. Incluso un niño normal gana muchísimo. Yo me acuerdo de un profesor de matemáticas que solía decir que cualquier persona normal puede aprender mucha matemática. Y es verdad. Ahora, si uno es un poquito más inteligente que lo normal, aún más matemática. Y el ajedrez vale lo mismo. Cualquier persona, no necesita ser un genio, puede desarrollar poderes intelectuales que lo ponen rápidamente, digamos, en otro nivel. Y si es un poquito mejor, más todavía. Y para los niños esto es muy importante. Y hoy día no les voy a hablar de libros porque no tuve tiempo para escoger un libro. Y además, al principio del programa les hablé, y quiero que lo mantengan en memoria, de los libros que ya están en mi portal, elvillegas.cl, en la tienda para la preventa. Mi libro Insurrección, 9.900 pesos, el libro Historia de la Felicidad y la historia del pensamiento sobre la felicidad de acuerdo a un montón de filósofos. Un libro súper interesante, ya está en preventa. Si usted quiere comprar los dos, hay un descuento muy fuerte. En vez de 9.900 por 2, que son casi 19.800, por 16 lucas se lleva los 2 libros. Así es que nos vemos mañana sábado. Voy a ver qué tema puedo tocar para ustedes que sea de su interés. Estoy viendo eso. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.